Soy Hugo Castro, oncólogo médico y profesor de oncología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a hablar del cáncer de pulmón de células pequeñas, dando una visión general de la enfermedad. Los objetivos de la charla son revisar la epidemiología del cáncer de pulmón de células pequeñas, revisar sus características, la evaluación inicial del paciente y revisar los métodos de estratificación. El cáncer de pulmón de células pequeñas es una neoplasia maligna neuroendocrina agresiva con potencial metastásico temprano. Comprende solo el 15% de todos los casos de cáncer de pulmón, pero sigue siendo un problema importante de salud pública. La correcta evaluación inicial de los pacientes es imprescindible para la toma de decisiones terapéuticas adecuadas. Nuestra pregunta previa a la plática es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al cáncer de pulmón de células pequeñas es verdadera? La mayoría de los pacientes nunca han fumado. 2/3 de los pacientes presentan metástasis hematógenas. Los síndromes paraneoplásicos ocurren en el 50% de los pacientes. Y el cáncer de pulmón de células pequeñas representa aproximadamente el 30% de todos los casos de cáncer de pulmón. Volveremos a esta pregunta al final de la plática. Así, en 1993, el Dr. Hudeshell, que es un oncólogo prominente, hizo el comentario de que en ninguna otra área de la oncología médica se hicieron tantas promesas terapéuticas con tan poco beneficio, en referencia al cáncer de pulmón de células pequeñas. Y viéndolo desapasionadamente, creo que esa es una situación que lamentablemente ha continuado durante 2 décadas. Y es que ha habido muy poca ganancia terapéutica en el campo del cáncer de pulmón de células pequeñas en los últimos 30 años. En general, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más comúnmente diagnosticado y la principal causa de muerte relacionada con el cáncer. Cuando únicamente nos referimos al cáncer de pulmón de células pequeñas, vemos que solo representa aproximadamente el 15% de todos los casos de cáncer de pulmón, pero también vemos que es la séptima causa principal de muerte relacionada con el cáncer dentro de los Estados Unidos, lo que lo convierte en un problema de salud pública. En esta diapositiva vemos datos del registro de supervivencia y vigilancia. Desde 1973 hasta el 2002, es un poco viejita ya la figura, pero eso nos sirve para demostrar la incidencia de cáncer de pulmón de células pequeñas, que ha ido en aumento y alcanzó su punto máximo en la década de 1980, y desde entonces ha ido disminuyendo. Esto se debe principalmente a una disminución en la incidencia de cáncer de pulmón de células pequeñas en los hombres, mientras que la incidencia en las mujeres ha aumentado. En la parte inferior de esta diapositiva vemos la supervivencia y vemos que no ha cambiado o que ha cambiado poco en los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas. En los últimos 30 años, con solo un ligero aumento en la supervivencia a los 2 años y casi ningún cambio en la supervivencia a los 5 años. El cáncer de pulmón de células pequeñas casi siempre se asocia con el tabaquismo, ya que aproximadamente el 98% de las personas con esta enfermedad son exfumadores o fuman al momento del diagnóstico. En los 20 años que he estado cuidando a pacientes con cáncer de pulmón, he visto pocos pacientes no fumadores con cáncer de pulmón de células pequeñas. El cáncer de células pequeñas es principalmente un tumor central que se produce dentro del bronquio y dentro del compartimiento submucoso del bronquio y luego se disemina desde ahí. Generalmente está asociado con la aparición de ganglios linfáticos mediastínicos e ileares voluminosos y metástasis hematógenas tempranas. Es un tumor neuroendocrino y como tal, cuando hacemos tinciones de inmunistoquímica para definir la naturaleza de la enfermedad, vemos que tiñe a cromoguranina, a CD56, que también se conoce como molécula de adhesión de células neuronales, y a sinaptofisina. También se observan síndromes paraneoplásicos endocrinos y neurológicos asociados con cáncer de pulmón de células pequeñas.
Histológicamente, el cáncer de pulmón de células pequeñas se caracteriza por ser un tumor con una arquitectura poco ordenada. Se ven eh, como hojas de células indiferenciadas con una alta relación núcleo-citoplasma y nucleolo celular. También pueden verse áreas de necrosis dentro del tumor, como vemos aquí abajo, debido a la alta tasa de crecimiento del tumor. En cuanto a los síndromes neoplásicos, vemos que es un aspecto interesante del cáncer de pulmón de células pequeñas. Son provocados por el hecho de que las células tienen potencial endocrino y también tienen antígenos neurológicos en su superficie que pueden estimular una respuesta inmune que luego puede reaccionar de manera cruzada con otros componentes del sistema nervioso. Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son menos frecuentes y se presentan entre el 1 y el 5% de los pacientes. Ejemplos de tales síndromes son la degeneración cerebelosa subaguda, la encefalopatía límbica o el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, todos los cuales tienen anticuerpos específicos asociados con su ocurrencia. El cáncer de pulmón de células pequeñas es uno de los pocos cánceres que no se estadifican según el sistema TNM que usamos en la práctica rutinaria. Normalmente usamos el sistema de ensayo para estadiaje del VALS, que es un sistema simplificado de 2 etapas. Una es la etapa limitada, confinada a un solo hemitórax, que puede incluirse la enfermedad dentro de un campo de radiación tolerable, y vemos que aproximadamente un tercio de los pacientes se presentan en esta etapa. La enfermedad en etapa avanzada o extensa es más común, ya que se presenta en 2/3 de los pacientes, y es cualquier enfermedad que está más allá de la etapa limitada. Aquí incluimos pacientes con derrame pleural o pericárdico, metástasis a distancia o que se haya diseminado al pulmón contralateral. Aunque también se puede usar el sistema TNM, que cuando miramos las clasificaciones de etapa 1 a etapa 4, vemos que existe una información pronóstica importante para la clasificación y en la actualidad cada vez se aplica más para el estadiaje de los pacientes. Los estudios para etapificar el cáncer de pulmón de células pequeñas se realizan principalmente para descartar las metástasis asintomáticas debido a la gran frecuencia de las mismas. Siempre hay que iniciar con la historia, el examen físico, los laboratorios de rutina que incluyen la LDH, que es un factor pronóstico en la enfermedad, además de las mediciones de la función renal, hepática, con el fin de determinar la seguridad de la quimioterapia. Se deben obtener una tomografía de tórax y abdomen con contraste y se debe obtener además una resonancia magnética del cerebro en todos los pacientes, ya que hay una alta frecuencia de pacientes con metástasis cerebrales al inicio de la enfermedad, al momento del diagnóstico. En pacientes que tienen enfermedad clínica en etapa limitada, una exploración por PET puede ser útil para detectar metástasis a distancia. Si no lo tenemos a la mano, también podemos realizar un centriograma óseo para descartar metástasis, ya que tiene la misma sensibilidad que el PET. Como he mencionado antes, el cáncer de pulmón de células pequeñas tiene la característica de diseminarse, de hacer metástasis de manera temprana. Los sitios comunes de diseminación incluyen ganglios linfáticos mediastínicos, hígado, hueso, glándulas suprarrenales, derrame pleural y metástasis al cerebro en un 10 a 14%. Si volvemos a nuestra pregunta inicial, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto al cáncer de pulmón de células pequeñas es cierta? Muchos pacientes nunca han fumado. 2/3 de los pacientes se presentan con metástasis hematógenas. Los síndromes paraneoplásicos ocurren en el 50% de los pacientes y el cáncer de pulmón de células pequeñas representa el 30% de todos los casos de cáncer de pulmón. Vemos que la respuesta correcta es que la mayoría de los pacientes presentan metástasis hematógenas.
Sabemos que la mayoría de los pacientes son fumadores fuertes, que los síndromes paraneoplásicos ocurren solo en una pequeña fracción de los pacientes y que el cáncer de pulmón de células pequeñas representa aproximadamente el 15% de todos los casos de cáncer de pulmón. Para esta conferencia, los puntos más importantes son que los tumores de células pequeñas son neoplasias agresivas relacionadas al tabaquismo. Casi todos los pacientes tienen un tumor primario central grande y ganglios linfáticos mediastínicos voluminosos. El 70% de los pacientes presentan metástasis hematógenas y el sistema de tipificación BA, que utiliza las definiciones de enfermedad limitada y extensa, proporcionan orientación clínicamente relevante para la toma de decisiones terapéuticas. Y esto es todo por el momento. Como siempre, gracias por su atención.